Nuestro invitado de hoy nació en Montevideo el 22 de diciembre de 1959, o sea que mañana está de cumpleaños. Sí, claro, es ingeniero de sistemas, especializado en ingeniería educativa y en gestión de procesos educativos. Además cuenta con el programa de desarrollo y gestión de organizaciones por ESADE, España, y por la Universidad Hort Uruguay. En 1992 fue nombrado decano de la Escuela de Altos Estudios en Comunicación de la Universidad Hort y 2 años después tuvo a su cargo liderar el proceso de creación de la Facultad de Comunicación y Diseño, en la que ocupa hasta la fecha la máxima jerarquía. Es miembro del Consejo Académico Central de la Universidad Hort Uruguay y preside el Consejo Consultivo de la Facultad de Comunicación y Diseño. Ha dictado cursos y conferencias en Uruguay y otros países de Latinoamérica y Europa, y ha sido jurado nacional e internacional en concursos de publicidad digital. Bienvenido a Dato y Relato, ingeniero Eduardo Hipogrosso, un gusto tenerte. Muchas gracias por la bienvenida. ¿Cómo estamos? Muy bien. Cerrando todo. Y cerrando el año, se nos acaba el año académico y ya la planificación del 2024 está casi cerrada también. ¿Siempre fue Hort o alguna vez fue ORT? Bueno, Hort en realidad es un nombre que viene de unas siglas rusas, que es imposible que las pronunciar. Me imagino. Pero quiero decir como una escuela de oficios para las artes. Las artes en general, ¿no? Ajá. Después, obviamente, esto se transformó en un nombre, Hort, y a través del tiempo, Hort, que nació en San Petersburgo, fue expandiéndose a lo largo de Europa primero y después hacia otros continentes, siendo hoy como red educativa internacional, digamos, quizás la más extensa en el mundo, presente en 54 países, donde tienen distintas estructuras. En algunos lugares es una escuela técnica, en otros lugares, como en Argentina, muy reconocido secundario. En Uruguay es una universidad, al igual que en México y en Israel también. Y bueno, de esa forma tiene sus, vamos a decir, sus headquarters en Londres, en Inglaterra. ¿Tienen contacto con la madre todo el tiempo? En realidad hay como una suerte de políticas generales, digamos, que digamos, la base, digamos, en las que se sustenta, digamos, los procesos educativos y de integración en la sociedad, todas las Hort, pero las operaciones, digamos, obviamente son distintas, las de una universidad que la de una escuela técnica o la de un secundario, por lo tanto, esos tenemos absoluta independencia y ejecución desde Uruguay, en nuestro caso, desde una dirección general, un rectorado y hacia abajo las facultades. Pero es cierto lo que decía Fernando, ¿no? Hace unos años, cuando la Hort daba básicamente informática, ¿no? Porque era especializada en informática en sus comienzos, ¿no? La gente decía, ¿dónde estudia? En la ORT, ¿no? Bueno, es cierto, sí, por eso ¿no? yo recuerdo, y era me la acuerdo ORT de la Virazón, claro. Entonces por eso le preguntaba. Quizás el nombre ORT, por sus siglas, y cuando era una escuela técnica, inclusive antes de la informática, inclusive fue una escuela técnica donde daba los primeros cursos en robótica, y también fue un secundario antes todavía. ¿En Uruguay llegó a ser secundario? Sí, fue un secundario también, allá al principio de la década del 60, pero cuando se transforma en una institución de educación superior y luego ya como primera universidad que atraviesa el proceso de acreditación de universidades privadas por la ley que las reguló del año 95, ahí ya se compone el nombre de Universidad Hort Uruguay. Eduardo, vos fuiste viendo el crecimiento de Hort en Uruguay, ¿no? Porque leíamos recién, ¿estás desde el año 92 o estás desde un poquito antes? En realidad, para irme más atrás, yo ya era docente en Hort, en ese Instituto Tecnológico Hort, en el año 83. Mirá. O sea que ahí podríamos decir de que ya vengo con 40 años de Hort arriba. Sos parte del mobiliario, del patrimonio de la universidad. Después ya me integro unos años más tarde ya en las áreas de gestión académica, primero dentro de lo que era la Escuela de Ingeniería, como secretario docente, a cargo del área técnica del área de Ingeniería, y ya después en lo que llamaríamos la previa al nacimiento de la universidad, ya como institución de educación superior, siendo, digamos, o teniendo, digamos, la posibilidad y en ese caso el honor también de fundar lo que hoy es la Facultad de Comunicación y Diseño, ¿no? Así que ahí, digamos, un poco
a veces digo yo, ¿no? Soy como un mutante, ¿no? Vengo de las ciencias duras a las ciencias blandas y la posibilidad de ser, y que me dio la universidad, de ser innovador, generando las primeras licenciaturas en diseño en Uruguay, diseño gráfico, licenciaturas en diseño industrial, modas, y ya después más adelante las que han salido, que han abierto puertas y oportunidades laborales, como hoy Uruguay es una referencia en el mundo de la animación y los videojuegos, ¿no? Sí, claro. Y ahí, digamos, siempre detrás de profesiones que han crecido tiene que haber formación de buen nivel, porque si no, digamos, ese no va a crecer, digamos, la profesión si no hay bases, ¿no? Y bueno, en eso estábamos ya en el área de comunicación lo mismo también. ¿Ha cambiado con el paso de los años, las décadas, las generaciones, la clientela? Bueno, vamos a ver. Hablemos de generaciones más que clientela. O sea, nosotros hoy lo que podemos decir, y con mucho orgullo, es que la universidad tiene representadas en sus aulas todas las clases sociales. ¿Por qué? Bueno, primero porque tenemos un reconocimiento como una universidad de alta calidad y prestigio, y los muy buenos estudiantes vienen a nuestra universidad. Pero también porque tenemos un sistema de bienestar estudiantil con un sistema de becas muy, pero muy potente, que nos da la posibilidad de tener estudiantes que vienen de lugares, digamos, de nivel socioeconómico bajo y que tienen muy buen rendimiento a nivel escolar, liceal, y ingresan a la universidad para poder estudiar también de esa forma las carreras que ellos prefieren. En ese sentido, yo creo, y me gusta decirlo con mucho orgullo, que ORT es un puente, un trampolín hacia cambiar la vida de las personas y de las familias, ¿no? Gente que viene de pronto de un área rural, por decirlo de una forma, pero no nada despectivo, por supuesto, ¿no? Sino que decir lejos de lo que está el sistema universitario, porque el sistema universitario está en Uruguay, está en Montevideo, quiero decir, y de pronto termina siendo un ingeniero, un contador, un arquitecto, un diseñador gráfico, un comunicador, un productor de películas, es decir, y esas personas quizás si ORT no les diera ese apoyo, digamos, no podían transformarse la suya y la de su familia. Uh-huh. Yo me refería al cambio de actitud, yo por lo menos lo he notado, con respecto a mis hijas y a mí, ¿no? Es decir, cómo estudiaba yo, cuál era la relación entre mis padres y yo a la hora de estudiar, de hacer los deberes, de concentrarme, de atender, de interactuar con los docentes, etcétera, etcétera, etcétera. Y he visto con mis hijas que eso fue mutando de alguna manera. Y por lo que veo, siguió mutando. A eso me refería cuando se ha cambiado la clientela, y me hablaba de clientela por los estudiantes, ¿verdad? No, y yo por eso dije, hay una parte que es esa que mencioné, y la otra parte es justamente donde vemos los cambios generacionales. No hay duda que nosotros, los baby boomers, somos muy distintos a los que han seguido después, ¿no? Los millennials, los centennials, ¿no? Es decir, cada generación está bien marcada y lo notamos muy bien. También es cierto que ese otro cambio que te referís tú, Fernando, está relativo a lo que es la enseñanza media en Uruguay, ¿no? Es decir, yo me animo a decir que por catalogar algo, ¿no? Que nosotros no tendríamos que arrancar tan atrás de pronto para poner como una nivelación a nivel de los chicos que están ingresando en primero de facultad para nivelar los conocimientos que tienen. ¿Y con esto qué quiero decir? Bueno, que hay liceos de alta gama que de pronto están muy parecidos a lo que nosotros reconocíamos en nuestras generaciones, ¿no? Que somos cincuentones, sesentones, y liceos hoy, que digamos de gama media, que apenas alcanzan ese nivel que nosotros queremos, y liceos de gama baja, que de pronto necesitamos hoy darle de entrada a una serie de cursos propedéuticos. Tipo actualización. Actualizaciones rápidas y fuertes inyecciones para llegar a nivel un estándar básico para poder, digamos, ahí empezar a incorporar los conocimientos a nivel facultad. En ese sentido, yo creo que sí, y creo que tu pregunta también lo apuntaba Fernando, a que hoy los chicos quizás en algunos casos no tienen el nivel tanto que nosotros les requerimos para entrar a la facultad,
también es cierto que tiene muchos distractores y en ese sentido nos tendríamos que ir a todo lo que es la parte de las pantallas múltiples que hay por todos lados y que los chicos tienen muchos distractores. Antes uno se distraía porque llegabas, tirabas los deberes y ibas a jugar a la pelota, jugabas una hora y después te venías a tu casa y tu madre te decía, vamos a hacer los deberes porque no es chiste. Hoy la pantalla la tenés desde que te levantás a desde que te acostás. Están hablando, hace poco miraba los perfiles del internauta, que en Uruguay tenemos, los jóvenes tienen mínimo 7 horas diarias de pantalla por día. Entonces, cuando vos estás estudiando y estás pendiente de un teléfono, estás pendiente de la pantalla de que estás ahí, con, no sé, al lado tuyo hay una Play o lo que sea, también son distractores que marcan, digamos, la formación o cómo vas incorporando a veces conocimiento. Ojo, con esto no quiero decir de que las pantallas no son importantes y muchas veces las utilizamos a favor dentro del aula. Pero le pasa a uno va a ver, le tengo que escribir a Juan, y agarra el celular y antes de escribirle a Juan, leyó 400 cosas de Pedro, de María, de José, le respondió a otras, y al final dejaste el celular y media después, no le respondí a Juan. Y allá, sí, le pasa a todo el mundo. Pero, Eduardo, ¿cómo hace una institución, la ORT, como cualquiera, ¿no? Instituciones grandes, con muchos departamentos, funcionarios, docentes, gente que piensa, gente que hace, para irse ayornando, digamos, a cada una de las generaciones, porque digo, es un movimiento constante. Sí. Bueno, una cosa es ayornando a las generaciones y otra cosa es cómo a las generaciones las ayornamos a los sistemas de estudio que tenemos nosotros, ¿no? O sea, nosotros, digamos, y esto lo vemos bien, hay chicos que de una generación, vamos a decir los millennials, que eran chicos que quizás pensaban en, bueno, una formación, me gusta viajar, me gusta conocer. Hoy, por ejemplo, los chicos que tenemos hoy ingresando están muy preocupados por los temas ecológicos, ambientales, muy preocupados por los temas de la inclusión. O sea que vemos también otras problemáticas que a veces también son muy positivas, ¿no? O sea, no quiero estereotipar nunca que tal generación fue menos, fue más. Va cambiando el mundo y en ese sentido lo vemos y hay cosas muy, muy favorables. Ahora, lo que hace la universidad también es adaptar sus sistemas. Hoy, por ejemplo, el mundo habla de la inteligencia artificial. Bueno, nosotros cuando en noviembre del año pasado aparece la inteligencia artificial generativa, que es el gran cambio, porque la inteligencia artificial arranca mucho antes, pero es aquella que, y popularmente más conocida cuando aparece el ChatGPT. Algunos dicen, ¿qué es esto? ¿Cómo vamos a hacer? Esto nos va a cambiar la vida, nos vamos a quedar sin trabajo, o digamos, abren como una suerte de defensa. Nosotros lo primero que dijimos es, apareció esto, reunimos a los coordinadores académicos y los coordinadores a sus docentes, y dijimos, acá tenemos que incidir nosotros, primero, cómo vamos a utilizar la inteligencia artificial a favor para enseñar. Segundo, cómo vamos a tratarla desde el punto de vista ético, porque evidentemente la inteligencia artificial puede ayudar a las conocidas trampitas, ¿no? ¿Verdad? Que te haga los trabajos por su cuenta. Entonces hay un tema ético para hablar, para comunicar y para prevenir. Y lo otro es cambiar las metodologías didácticas, porque evidentemente las cosas que funcionaban antes, hoy, digamos, tenemos que adaptarlas para que funcionen con las nuevas tecnologías. Pensemos que en el mundo las disrupciones tecnológicas ocurren cada vez más frecuentes. Hace 6 años hablábamos de blockchain, hace 3 años hablábamos de metaverso, hoy estamos hablando de inteligencia artificial. Y quizás esta es una de las mayores disrupciones, yo diría después de la aparición de las primeras redes sociales, que efectivamente va a generar cambios en la educación, ni que hablar, en las profesiones también. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Incorporarla, porque aquel profesional que salga sin el conocimiento de la potencia que va a tener la inteligencia artificial en su propia profesión, va evidentemente a estar relegado si no lo tiene. Entonces, acá es donde empezamos en ese proceso permanente, diría yo, porque el cambio es permanente, a incorporar, en este caso, la inteligencia artificial, y así como lo hemos hecho, adaptarnos con todas las cosas y los cambios que ocurren en la realidad. Uno siempre tiene para pensar cómo es el futuro, ¿no? Acá le hemos preguntado a gente de UTU, a jerarcas de UTU, también de otras ramas de la educación.
No hay duda que esto, el celular, ha aportado muchísimo, pero muchísimo, ¿no? Tenemos una computadora acá que puede buscar, etcétera, 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 etcétera. Pero hay países en Europa que ya han prohibido a los estudiantes el ingreso a clase con este aparato. Yo no sé si eso no está lidiando con una prohibición que podría hasta ser ilegal. Pero ¿cómo incide a favor y en contra? ¿Cómo se ve el futuro en el horizonte con este tema? ¿Cómo se maneja eso? Yo creo que las prohibiciones, obviamente cuando estamos hablando de este tipo de tecnologías, siempre son más malas prohibirlas que regularlas. Entonces, en este sentido, hoy tenemos profesores que usan el celular en clase, por ejemplo, para hacer una encuesta, ¿no? Y tal cosa, ¿y qué opinan sobre esto? Bueno, tienen ahí el mention en el celular y con eso rankean qué es lo que opinaron. O directamente a través del celular pueden hacer una búsqueda o pueden referirse a algo o pueden trabajar en un grupo. Y el celular no deja de ser, y cada vez más, es como una pequeña computadora prácticamente. Sí, claro. Entonces, nosotros tenemos computadoras dentro de clase. Claro, si el profesor está enseñando y los chicos están dentro del Facebook, obviamente eso no es bueno, pero esto sería como que hubiera un chico y que estuviera mirando por la ventana y como yo digo, su ADN, pero no esté su alma dentro de la clase, ¿no? Entonces yo creo que aquí siempre digo que lo más importante es el profesor. Cuando yo tengo un profesor delante mío que me está dando una verdadera clase y me atrapó con lo que está dando, no hay celular, no hay pantalla, digamos, que se le resista a la clase de un buen profesor. De hecho, nosotros hoy por hoy tenemos la posibilidad, y a través de la pandemia cambió mucho. A través de la pandemia nosotros, todas nuestras clases tienen lo que llaman la tecnología HyFlex, que quiere decir de que tú estás tomando clase y si hay algún alumno que por alguna razón de fuerza mayor desde su casa está enfermo, por ejemplo, ¿no? En aquel momento era si estabas con COVID, estaba tomando la clase desde su casa y adicionalmente podía intervenir, etcétera. Hoy algunos alumnos podrían hacer eso, sin embargo, los buenos profesores tienen a todos los alumnos presenciales. No hay ninguno que quiera tomarlo a distancia. ¿Por qué? Bueno, porque tiene ese intercambio, tiene esa dinámica de ida y vuelta con los profesores y con sus pares, ¿no? Con sus colegas, con los alumnos, sus compañeros. Entonces, yo diría que ahí está la clave y la inversión más fuerte, diría yo, que hace una universidad o que debe hacer una universidad, eso es su cuerpo académico. Hay universidades que tienen grandes edificios, nosotros también los tenemos, por supuesto, y tenemos gran tecnología, y somos reconocidos por la tecnología y por la infraestructura. Pero yo me animo a decir que lo mejor que tiene la Universidad Ort son sus docentes. Perfecto. Digo, contra esa respuesta uno no puede ir, porque es casi cierto eso, ¿no? Uh-huh. De todas formas, siempre está aquel pibe que se distrae o aquella piba que se distrae y que usa el celular en lugar de atender al profesor, y a veces no va en detrimento del nivel del profesor. Por eso mi pregunta apuntaba si eso lo han considerado alguna vez, si podría llegar a ser posible, la prohibición, qué sé yo. También es verdad que la prohibición genera efecto contrario. Sí. Cuando uno prohíbe algo, es peor. Sí. Bueno, obviamente que las prohibiciones que siempre existen es que cuando uno va a exponerse a una prueba, bueno, ahí sí, no puede entrar con celular. ¿No se puede? Y bueno, en las pruebas que obviamente requieren de razonamiento o de expresión o algo por el estilo, digamos, el celular en esas pruebas no se puede. En algunas sí se pueden, porque a veces claro, lo usan porque es parte del uso, como antes a uno entraba, bueno, a mí me tocó en la época de facultad hacer ejercicios que tenían que ver con cálculos matemáticos y me podía llevar una calculadora programable, claro, inclusive, claro. Porque no estaba el tema de cómo el tiempo que perdía uno en la operación, sino que era cómo podías llegar a resolver la operación. El razonamiento. En este caso es lo mismo, y yo creo que lo importante es cuando el profesor, y sobre todo esto es muy importante dentro de la labor docente, es cómo evaluar. Uno lo que quiere el alumno es que tenga un pensamiento crítico, ¿no? O sea, ese acto de reflexión, pienso, y después desarrollo, ¿no? Claro. Y eso... Ahí no hay, aunque te den un celular, una computadora, lo que sea, sí, eso es lo que tiene que... ¿Cuántas casas tiene la ORT? Bueno, nosotros tenemos 2 sedes o 2 campus, como le llamamos. Uno es el campus centro, donde está la Facultad de Ingeniería, la Facultad de Comunicación y Diseño,
nuestro Instituto de Educación, que es ya una facultad también con su decanatura, digamos, y su doctorado en educación inclusive, único doctorado en el Uruguay, y el Centro de Innovación y Emprendimiento, un lugar donde ocurren grandes cosas en la universidad, ¿no? De ahí salió, entre otros, los pedidos ya, ¿no? Los de local, etcétera, ¿no? Los unicornios de Uruguay han salido de ahí. Y también tenemos el campus Positos, donde está en ese campus la Facultad de Administración y Ciencias Sociales y la Facultad de Arquitectura. También tenemos un campus más pequeño que está en la Rambla de Palermo, pegado al IBIS, donde está el EPAEP, donde están los posgrados, ¿no? Pero actualmente nos encontramos en plena edificación de un edificio de posgrados nuevo que está en el campus de Positos, donde en un año se van a mudar los posgrados para ahí. O sea que va a sustituir al otro. Y va a sustituir a ese que en ese momento lo tenemos en forma. Precioso edificio, porque además está la Rambla, ¿no? Los posgrados están estupendos, pero bueno, va a ser también un gran edificio nuevo. No, y en ese sentido, digamos, también parte de lo que, y lo he visto a lo largo de toda mi vida, digamos, académica y de gestión en ORT, es que siempre estamos en obra, ¿no? También la Facultad de Comunicación y Diseño estamos desarrollando un edificio de 2.500 metros cuadrados, que es un hub creativo para la producción audiovisual, multimedial, y también donde va a haber espacios de sonido, con un nuevo también estudio de televisión, donde se llevan a cabo los estudios de stop motion para animación y un centro de exhibiciones. ¿Qué va a ser allí o en otro edificio? Eso va a ser un edificio nuevo que se está construyendo lindero a donde está el edificio de comunicación, donde antes era motociclo, todos recordarán motociclo, digamos, toda esa área se transformará en ese hub creativo de multimedial. Sí, no, te iba a decir, Eduardo, cuando mi generación estudiaba comunicaciones, en determinado momento, segundo, tercer año, vos optabas periodismo, publicidad, ¿no? Y la mayoría de nosotros nos formamos en una cosa o en otra. Los que estamos en los medios estudiamos opción periodismo, los que están en las agencias y tanta publicidad. Hoy, en todas las universidades, y ORT ha sido una de las pioneras en agregar un montón de opciones, porque los chicos de ahora lo que menos eligen dentro de comunicaciones es periodismo y publicidad. ¿A qué se debió, según vos, que está desde el comienzo, ese cambio? Porque me imagino que las universidades van en parte detrás de la demanda de los estudiantes. No es que, debe ser un tema que se acompasa, ¿no? Pero ¿cómo es que se maneja eso? Bueno, totalmente. Y hace un rato lo decíamos, el mundo está en permanente cambio, las profesiones también. Quizás antes la comunicación se veía algo como una suerte de un complemento que tenían las organizaciones, como una comunicación institucional o algo por el estilo. Hoy la comunicación es omnipresente en cualquier empresa, chica, mediana, grande, pyme, lo que sea. Hoy la comunicación es la que manda también en el mundo de los negocios. Entonces hoy nadie puede prescindir de la comunicación y se ha especializado. Es decir, como tú bien decías, antes un comunicador se lo reconocía como el comunicador periodístico, que hacía radio, que hacía prensa, que estaba al frente de un informativo, que sigue existiendo y que incluso se ha renovado en las herramientas que maneja, porque hoy maneja herramientas, porque hoy estamos saliendo acá y estamos saliendo también por internet, es decir, hay una cantidad de herramientas y lo pueden ver en vivo, etcétera. También va a quedar colgado para que lo vean cuando las quieren, plataformas, ¿no? etcétera. El periodismo se ha transformado en periodismo digital, etcétera. Después, el mundo de la comunicación hoy ha abierto más sus puertas dentro, como decías tú, la publicidad, porque la publicidad digital ganó un espacio hoy que le ha competido a todos los medios, formándose en lo que han sido hoy las publicidades a través de las redes sociales, las plataformas, y se ha ido adaptando y especializando, porque hoy ninguna marca se puede dar el lujo de decir yo estoy solamente en una tanda y no estoy en la publicidad digital. El audiovisual, ¿no? El audiovisual antes uno lo concebía, o miro la televisión, miro el cine, entonces bueno, me transformo en un productor, en un director. Bueno, hoy
sabemos que el Uruguay produce series para el mundo, ¿no? En la pandemia, vaya, si hemos transformado el audiovisual en Uruguay, desde Reducto, Musitelli, haciendo El Presidente, viniendo Amazon, Netflix, Disney a filmar a Uruguay, a producir series, la producción publicitaria ya mucho antes desde Uruguay, y eso ha generado múltiples capacidades de empleo. Pero empiezan a surgir otras cosas, que esas son las novedosas, ¿no? Como decíamos hoy, la comunicación institucional se transforma y la comunicación empresarial empieza a ser parte importante, al punto que empezamos a tener gerentes de comunicación que se sientan en las mesas de decisión, de la toma de decisiones. Nosotros ya tenemos posgrados en nuestra facultad de másters en dirección de comunicación y marketing. ¿Por qué? Porque son directores que ya participan en decisiones de los procesos de negocio de las organizaciones, como desde el punto de vista comunicacional hay que trabajar un plan de comunicación y que eso evidentemente afecta la marca, los negocios, etcétera. Y así, digamos, el mundo empresarial se ha nutrido, digamos, de una serie de comunicadores que han sido bases y han sido, vuelvo a decir, jefaturas y gerencias. Nosotros incorporamos ya hace poco una nueva orientación que es comunicación global, que es Empresarial Plus. ¿Por qué? Porque el estudiante hace una carrera a lo largo de la carrera de comunicación, tiene que un año viajar al exterior a tomar cursos de comunicación en inglés. Entonces tenemos acuerdos con múltiples universidades donde en el tercer año el estudiante elige un lugar y, digamos, dentro de la búsqueda que tenemos, puede ser Europa, Estados Unidos, algunos lugares también de Latinoamérica, donde también se dictan este tipo de cursos de comunicación global, donde el estudiante en una clase multicultural incorpora conocimientos de lo que es la comunicación a todo nivel. Y hoy, pensémoslo, para poner un ejemplo práctico, porque uno a veces no lo puede tangibilizar. Nosotros tenemos graduados que de pronto hoy trabajan como gerentes de comunicación de, por ejemplo, UPM, para poner un caso concreto, ¿no? Bueno, él cuando se levanta se conecta con Finlandia, y con Finlandia hablan de determinado tipo de políticas que están vinculadas a la comunicación o decisiones de la empresa, que los tiene que después transmitir hacia la comunicación interna de aquí, en Uruguay, en Durazno. Entonces, y después relacionarse con la prensa aquí en Uruguay, y después emitir comunicados y cosas que suceden acá, transmitirlas para Finlandia. Entonces, ahí estamos hablando de un comunicador que ya no es para irse al exterior, es para trabajar desde Uruguay para el mundo. Claro, la globalidad. Pero lo que yo te preguntaba, Eduardo, más allá de eso, es cómo se hace, es la universidad que está prestando atención a los cambios, son los estudiantes que le piden a la universidad cuando van a inscribirse, ¿cómo es lo normal? Bueno, claro, la logística en ese sentido año a año. Acá hay una digamos, quizás digamos la clave está, digamos, en cómo la universidad se vincula también con el mundo empresarial. Nosotros tenemos regularmente reuniones con empresarios, obviamente con profesionales, que vamos monitoreando cuáles son sus necesidades. Entonces, en función de las necesidades de esas empresas, que muchas veces son las que dicen, mirá, yo viajo al exterior y veo que ahí las empresas se están transformando con este tipo de profesionales. Más allá de lo que nosotros propiamente, desde el punto de vista académico, en nuestro relacionamiento internacional, también captamos esas necesidades, y de ahí, cada tanto, nuestras reuniones con los comités académicos son los que llevamos las incorporaciones dentro de los planes de estudio, o en algún momento decidimos lanzar nuevas orientaciones. Y para terminarte un poco digamos, recorrido por las orientaciones nuevas, como estaba mencionando, una de las que hoy es muy relevante, y eso sí, en esto hoy somos totalmente innovadores y quizás los únicos que en Uruguay lo estamos dictando, es una orientación de un comunicador, orientación analítica de datos e innovación. A nosotros nos gusta llamar que son los comunicadores ambidiestros cerebrales, porque saben de letras y saben de números. Son aquellos que hoy, digamos, más allá de su capacidad de comunicador, tienen la capacidad de interpretar datos. Y hoy el mundo es de datos, ¿no? Claro. O si no, no nos podemos sorprender cuando estamos viendo una película en Netflix y termina la película y nos sugieren
una película que justamente es la que parecida. nos gustaría ver, ¿no? Entonces, todos los datos que nosotros vamos entregando por ahí, desde cuando hacemos compras con nuestras tarjetas, de cuando dejamos datos porque viajamos a tal lugar, todo eso es algo que hoy se analiza, se estudia y se aplica en los negocios. Cuando hacemos publicidad hoy, antes uno podía decir, bueno, yo hago publicidad y es como decir, agarro una manguera y tiro, digamos, a la barrera a ver qué es lo que puedo mojar. Ahora yo tiro el chorro directo a donde le quiero pegar. Entonces, cuando hago una publicidad, analizo datos de los públicos a donde yo quiero entregar el mensaje que quiero entregar. Y también le ocurre en los mismos nichos del periodismo. O sea, el periodismo hoy es un periodismo especializado que puede ir a determinado lugar a buscar su audiencia, ¿no? Cuando nosotros estudiábamos comunicaciones, yo recuerdo que nos decían en las materias de publicidad una frase famosa de David Ogilvy que decía: el 50% de lo que se invierte en publicidad está mal gastado. El problema es saber cuál de los dos 50% ese que está mal. Entonces, ahí, fíjate vos, te estoy dando hace 30 años atrás. Hoy podés casi invocarle al 100. Hoy ¿no? Tenemos esa posibilidad, claro, de ir directamente y de gastar en donde realmente queremos gastar. Y para eso hay profesionales que hoy se encargan de eso y son muy requeridos a todo nivel, porque esto no solamente en el mundo de la comunicación o de los medios, sino que también las organizaciones necesitan, y muchas veces también para captar innovaciones dentro de los negocios, ¿no? Hoy, cuando ustedes deciden comenzar o instalar innovar, por decirlo de alguna manera, una nueva carrera, ¿tienen autonomía total para hacerlo o tienen que hablar con la matriz? No, nosotros, como hoy te decía, tenemos una absoluta independencia desde el punto de vista académico de lo que es ORT mundial. Bien. Digamos, ORT es una estructura absolutamente, Uruguay es una estructura absolutamente autónoma. Bien. No somos autónomos con respecto al Ministerio de Educación y Cultura. Nosotros, cada carrera que lanzamos pasa por el Ministerio de Educación y Cultura, quien nos evalúa de forma muy estricta las características que debe tener una carrera, ya no solo por la cantidad de horas, la cantidad de especialistas que tiene que tener, académicos para dictar la carrera, lo cual hace que el sistema uruguayo es muy serio, ¿no? O sea, esto le ocurre a todas las universidades privadas. La Universidad de la República tiene su autonomía y ya no tiene ese tipo de controles. Pero yo celebro que los tenga porque nos ha hecho exigentes a nosotros mismos, ¿no? Claro. A nosotros nos deben decir del ministerio, ustedes son más realistas que el RAI, porque traen las cosas tan estrictas que... ¿Cuánto tiempo lleva ese proceso, ese trámite? Bueno, el ministerio la verdad que ha tenido toda una estructura especializada para el tratamiento de las carreras que ingresan, donde ellos nombran evaluadores. Muchas veces, como nosotros somos, digamos, se presentan carreras innovadoras, incluso consiguen evaluadores del exterior. O sea, muchas de nuestras carreras, como no existen antes en Uruguay, claro, tienen un evaluador español, argentino, europeo, de habla inglesa, claro, inclusive, sí, ¿no? Sí. O sea, no necesariamente, digamos, se restringen, y como el mundo hoy es tan global, podemos tener evaluaciones por Zoom, les llegan a ellos los materiales y después tenemos entrevistas, pero yo creo que celebro que esto sea así. Y también hay una cosa que yo digo, los más estrictos somos nosotros mismos. Cuando nosotros lanzamos una carrera, y acá me pongo yo en mi rol de decano, lo primero que hago es adoptar la responsabilidad de que estamos formando profesionales que no les vamos a poder devolver los años de vida que van a dejar estudiando ahí. Entonces, lanzamos una carrera con mucha responsabilidad. Vas a dedicar 4 años de tu vida y yo te tengo que asegurar de que a tu salida vas a tener las oportunidades laborales, las oportunidades profesionales y también, por supuesto, de realizarte como efectivamente te aventuramos que ibas a realizar. Perdón, no, porque era algo de los estudiantes, le iba a preguntar, ¿no? Sí. ¿Están más exigentes los estudiantes de los últimos años que los estudiantes que éramos nosotros, o inclusive aquellos de los años 90 que vos estuviste por primera vez?
Los estudiantes siempre tienen distintas características, algunos son más exigentes, otros son más de llevarse por digamos, donde va la manada, ¿no? Como quien dice. Pero yo creo que la exigencia va de nuestra parte. Nosotros hay algo donde obviamente nunca declinamos, que es en la exigencia, porque la exigencia es lo que lo va a transformar en mejores profesionales y afortunadamente el mercado laboral, con la inserción laboral prácticamente lindando el 100%, en muchas carreras el 100%, en el momento de egreso, es lo que nos da la razón de ser así. Hay empresas, institutos que le piden a la ORT estudiantes calificados, permanentemente. Yo diría que ORT también muchas. Tendrían que poner un departamento de gestión de trabajo. Bueno, lo tenemos. ¿Ah, sí? Lo tenemos. Todas las facultades tienen una coordinación de graduados y enlace laboral, donde las empresas nos solicitan currículums. En muchos casos pueden ser para pasantías, pero en la mayoría de los casos es directamente para empleo. Lo asombroso es que hay algunas carreras en que ya no nos piden graduados, nos están pidiendo estudiantes y bueno, si vamos a las carreras que están vinculadas a las carreras de tecnología, ya nos piden estudiantes de primero o segundo año, porque hay una necesidad de profesionales en el sector informático, ni que hablar. Claro. Pero hoy el sector de los videojuegos, por ejemplo, es muy requerido. En algunas áreas del diseño, absolutamente. El diseño multimedia hoy tiene también 100% de ingreso al mercado laboral. Y bueno, y estas carreras nuevas, ¿no? Donde está la analítica de datos, todas son carreras muy innovadoras, donde hay pocos profesionales y hay grandes oportunidades, ¿no? A nivel de posgrados, por ejemplo, hoy tenemos un posgrado muy nuevo que tiene que ver con el diseño de experiencia de usuario, ¿no? El diseño de experiencia de usuario en el mundo, se dice que para el 2030 van a haber 15 millones de plazas necesarias en el mundo, ¿no? ¿Para cuál carrera? Diseño de experiencia de usuario. ¿Qué ¿no? es eso? Que tiene que ver con todo lo que es, bueno, sobre todo en un mundo de pantallas como vivimos, la experiencia que vive un usuario cuando se enfrenta, en este caso puede ser a una pantalla o puede ser a otro tipo de experiencia donde tiene que interactuar. Entonces, muchas veces, y esto lo podemos ver, digamos, cuando uno a veces, vamos a decir, entra en una aplicación, por decirlo de una forma, ¿no? Y bueno, entró y ya vio que la aplicación lo mandó a otra pantalla y no comprendió lo que dice y de ahí saltó, no entró nunca más. Sí, y capaz a mí me ha pasado. Bueno, y quería hacer una compra. Es más, termino molesto. Exacto. Y vamos vas a otro lado, no compraste nada. No compraste. Sí, claro. Entonces, sí, bueno, y ahora voy a otra aplicación. La otra aplicación se lo resuelve rápido, pum, hizo la compra y dice, esta es la aplicación mía. Eso es diseño de experiencia de usuario. ¿Y eso es de Facultad de Ingeniería? No, eso es de comunicación. Eso es la facultad sobre todo hay mucho diseñador, pero también, como es un posgrado, vienen desde otras disciplinas. Vienen del área de ingeniería, del área de administración, del diseño, de la comunicación, pero bueno, ahí trabajan muchas cosas, porque, y esto lo vemos, digo, generalmente lo vemos muy práctico en las aplicaciones, por eso puse el ejemplo, pero podría ser, digamos, también en un proceso físico, la experiencia de usuario en un proceso físico, pero hoy está multiplicado por N en el proceso que hay frente a las pantallas. Puede ser frente a un cajero automático también. Pero ¿cómo conseguís docentes para algo tan novedoso? Se van formando profesionales, algunos a los principios algunos son autodidactas, otros se forman en el exterior. Bueno, yo siempre digo que yo tengo casi una conexión directa con el aeropuerto de Carrasco, ¿no? Siempre escaneando a los profesionales nuevos que vienen de hacer sus posgrados en el exterior, porque captamos mucho de esos profesionales que vienen con conocimientos innovadores desde otros lugares. Pero la realidad de la experiencia de usuario está ya, digamos, relacionado o multiplicado por la cantidad de uso de pantallas que hacemos hoy, ya no solamente por las compras, las búsquedas o las interacciones que muchas veces hoy hacen desde el trabajo. O sea, vamos a suponer, tengo un funcionario que está trabajando a distancia y lo que tiene que hacer es una actividad que está vinculada a los procesos de la empresa. Si el diseño de experiencia de usuario es malo, de pronto ese funcionario va a hacer el trabajo lento o lo va a hacer mal.
Entonces ahí es donde también interviene, por eso digo, no lo restringía exactamente a un acto de comprar, sino que es a los distintos actos trabajo. que tiene que ver con la experiencia que tengas con la actividad o la tarea que vas a hacer. Eduardo, la última de mi parte, porque se nos va el tiempo. Cuando arrancaste allá en el año 90 en esta actividad, ¿te imaginabas que ibas a ser parte de una facultad que además está justo en comunicaciones, que ha sido la que más revolución como disciplina, ¿no? Internet es la tecnología que se esparció más rápido y que ha cambiado más rápido en la historia de la humanidad. O sea, no hubo otra tecnología que cambiara tanto como Internet. Y vos entraste justo en el 90 cuando despega todo eso. ¿Te imaginabas ese cambio de paradigma que tuviste que meter en tu cabeza, digo? Mira, sinceramente la respuesta corta es no Claro. me lo imaginaba. Pero esto te lo voy a decir de esta forma. Al entrar a ORT vi que era un mundo en el cual muchas cosas me iban a pasar, ¿no? Ya te digo, entré como ingeniero, empecé a desarrollar primeras carreras después hacia el área de los computer graphics. Eso me llevó a descubrir el mundo de que había carreras nuevas en Uruguay, que era la de diseño. Se forma en la universidad, entro de decano en una facultad de comunicación, vuelvo a meterme en proceso donde el audiovisual, la publicidad, el marketing, las carreras nuevas. Y yo te diría que todo lo que está ocurriendo, las redes sociales, entrar en el mundo de los videojuegos, que todas las cosas para mí me van sorprendiendo. Como un especialista en generar procesos educativos, me entusiasma mucho la interacción con la gente. Veo triunfar a los graduados, me apasiona y me encanta. Y hoy por hoy, cuando acabamos de estrenar un cortometraje producido por inteligencia artificial, que es, quizás ustedes lo vieron, hace poco lo presentamos en la universidad porque es muy innovador. En Uruguay es el primer audiovisual cortometraje producido por inteligencia artificial, con un equipo multidisciplinario de estudiantes de gráfico, multimedia, periodismo, audiovisual, arte, diseño, tecnología, que generando procesos que nacen en las bases, o sea, reitero, la inteligencia artificial como herramienta. Toman el caso de Delmira Agustini. Delmira Agustini, primera mujer que toma la decisión de divorciarse cuando sale allá en la década de 1913, de que la mujer podía, por su solo acto de su sola voluntad, quería lograr el divorcio. 3 meses después es asesinada por su marido, el primer femicidio propio de cuando esa ley. Y toman ese caso, que solamente estaba basado en fotografías blanco y negro, y lo llevan a un cortometraje en colores, con movimiento, con Delmira Agustini hablando, recitando poemas, y todo hecho con una serie de 20 distintas inteligencias artificiales con alumnos que lo han hecho. O sea, uno cuando mira eso dice, la ciencia ficción siempre llegamos a la ciencia ficción después de un tiempo. Así que creo que no, en educación no hay otra forma de apasionarse y seguirse asombrando, por suerte. Y no hay nada más lindo que verlos grandes y trabajando, ¿no? Yo voy a dejar para el final una pregunta que puede llegar a ser un gran disparate. Hoy en el futuro los autos no se van a arreglar en los talleres mecánicos, se van a arreglar con una computadora. ¿Se ha pensado incursionar en ese terreno de alguna manera? Bueno, hoy los autos ya se manejan solos en algunos lugares del mundo, ¿verdad? Sí. O sea que yo diría que estamos más bien en un mundo donde quizás el auto que hoy conocemos convencional no va a existir como tal, claro. Va a ser quizás hasta más parecido a hoy, como hacemos hoy con las afeitadoras, no funciona más, no la arreglamos, compramos otra y tiramos. Sí. Y ya pasa con varias cosas, el televisor totalmente, lo mandamos a arreglar. O sea, es decir, y yo creo que evidentemente el transporte va a tener también nuevas revoluciones, como hoy estamos pensando en transportes nucleares, estamos hablando en vehículos que no solamente andan por la tierra, sino que andan por el aire, ¿no? Cuando veíamos Volver al Futuro y miramos la patinata que volaba, uno decía, ¿qué es esta locura? Ya la estamos viendo, quizás en algunos vemos a estos, antes las motos andaban por el agua y ahora vemos unas que andan por arriba del agua volando. O sea que para mí la ciencia ficción siempre nos da ideas y nosotros logramos llegar. Yo creo que acá lo importante es que la tecnología también lleva al ser humano a reflexionar
en el cuidado del ambiente y al cuidar de que este es un mundo que tiene que perdurar durante las generaciones que nos sucedan, y espero que todos los inventos que van a seguir ocurriendo tengan ese horizonte, que es cuidar el mundo que vamos a dejar. Ingeniero Eduardo Hipogroso, decano de la Facultad de Comunicación y Diseño de la Universidad Ort, gracias por acompañarnos. Gracias a ustedes, un gusto. Y feliz año. Feliz año. Y ojalá muchas cosas cambien. Sí, bueno, entre otras cosas, porque, a ver, Fernando lo dice, porque con el ingeniero Hipogroso compartimos sufrimiento, religión y sufrimiento. Religión, ¿no? deportiva. Totalmente, le tenemos toda la fe para renacer nuevamente. Dice el doctor Sanguinetti, dice, nosotros no sufrimos, renovamos la fe. Soy de esa misma iglesia. Gracias por venir, Eduardo. Gracias a ustedes. ¿Hacemos la pausa? Dale. Comunicate con dato y relato por WhatsApp al 092 000 970.